Vamos ahora a nuestro segundo tema, es el sitio de Comalcalco. Este es un grifo emblema. Aparentemente solo se ha localizado un grifo emblema en la ciudad de Comalcalco, pero en otras ciudades, en otras entidades políticas, se hace referencia a esta ciudad con este mismo grifo emblema y bueno, se ha podido justamente asociar el grifo emblema con lo que hoy llamamos Comalcalco. El nombre original de la ciudad, o al menos a través de su grifo emblema, sería Hoy-chan, que significaría algo así como cielo enrollado o cielo anudado, ¿no? Que sería justamente el grifo del cielo con una banda, y en otro grifo emblema aquí aparece un nudo en la parte superior que haría las referencias de que está enrollado o anudado el grifo del cielo. Comalcalco es un nombre moderno completamente, se deriva del náhuatl, que significa la casa de Cali, la casa del comal, y co es un locativo, por lo cual lo leeríamos como el lugar de la casa de los comales. Y esto ya hace una referencia interesante acerca de alguna de sus, o su característica principal del sitio. ¿Dónde se localiza? Bueno, de lo que es el Alto Usumacinta, de esta región, vamos a dar un salto hacia Apusumacinta. Allí, en nuestro mapa del clásico, vamos a ampliar esta zona, lo mismo que hicimos en la ocasión anterior. Acá tenemos Bonampak, el que acabamos de revisar, Yaxchilán de la semana pasada, Toniná de la próxima semana, ¿no? Ya esto es comercial, Palenque, la entidad posiblemente más influyente y fuerte de toda la región, aunque con sus subes y bajas políticos, por supuesto. De pronto Toniná también fue una monumental potencia, pero al menos aparentemente en la zona del Bajo Usumacinta, Palenque fue el máximo rector, aunque existieron momentos de conflicto y de guerra y beligerancia con sitios como Pomoná, Moral Reforma, Pomoná aquí, Moral Reforma acá, y sabemos que también un alter ego muy importante de Palenque fue el sitio de Tortuguero, hacia la parte occidental. Comalcalco se encuentra hasta acá arriba, justamente en una posición que es casi la última ciudad, digamos, totalmente maya de la región, de la zona maya. Se encuentra en el extremo occidental del territorio maya, y algo muy particular es justamente su emplazamiento muy cerca de la costa y lejano a lo que serían fuentes de piedra, que sería una de las referencias más importantes y que caracterizan al sitio. Aunque históricamente hablando no hay mucha referencia acerca de la historia escrita por los propios mayas de Comalcalco, hoy se conocen algunos de los gobernantes de Comalcalco, sobre todo para el clásico tardío. Se tiene referencia de algunas relaciones, ¿no?, diplomáticas, y una de ellas, la posiblemente más interesante o importante, sería la que desarrollaron entre Palenque y Comalcalco. De hecho, arquitectónicamente hablando, Comalcalco pareciera reproducir en mucho las técnicas y las, digamos, tipologías arquitectónicas de Palenque, resuelta con materiales locales que emularían de alguna manera los materiales mismos de la ciudad de Palenque. Ahorita vamos a extendernos en ese punto, en ese término. Sabemos que aparentemente existió una relación entre Comalcalco y Palenque muy estrecha, al grado que, con la enemistad surgida entre Tortuguero y Palenque, Tortuguero decide hacerle la guerra a Comalcalco justamente en algún punto para afrontar o retar a Palenque. La mejor referencia acerca de este conflicto aparece en el monumento 6 de Tortuguero. Este monumento tiene un extenso texto glífico, habla principalmente de la entronización de uno de los gobernantes más importantes de Tortuguero, llamado Balam Ajau, y este personaje fue altamente bélico. Todo parecía indicar que justo lo que intentaba era generar un cisma en Palenque, atacando a las entidades políticas que estuvieran asociadas con Palenque, aunque no se registra nunca una batalla, una guerra directamente entre Palenque y Tortuguero, al menos hasta la fecha, aparentemente no documentada una batalla librada entre estas dos entidades políticas.
Este monumento, en esta sección del texto, en particular, menciona que en el día 23 de diciembre del 649 se hizo una guerra de estrellas, es decir, una guerra de pedernales y escudos, los símbolos de milicia o militares, contra Oshbalam, quien es el sagrado señor de Hoy-Chan. Y la siguiente cláusula es más que descriptiva y asociada con lo que acabamos de ver de la pintura de la batalla de Bonaparte. Dice: hubo sangre como lago, hubo pilas de esqueletos, muchas almas destruidas. Balam Ahau, señor de Tortuguero, ¿no? Que es el ejecutor, que es el sujeto protagonista de esta acción. ¿Había algún ritual de preparación para una guerra en cuanto al enemigo? Vaya, me refiero, ¿se le avisaba al enemigo que se iba a atacar, ese tipo de cosas, o eran...? No que sepamos. Hasta el momento, yo no tengo referencia de que ningún texto bíblico mencione acerca de algún tipo de aviso o comunicación de lo que será la guerra. De hecho, aunque sabemos mucho hoy en día de incluso cómo a lo mejor se ejecutaría la guerra, cómo se visten para la guerra y cuáles serían, digamos, los diferentes niveles o especialistas dentro de la milicia, ¿no? El arqueólogo Carlos Brockman ya tendrá como unos 15 años, publicó de manera muy interesante un análisis que hace de los monumentos del Alto Sumacinta, justamente de la región de Piedras Negras, Yaxchilán, Bonampak, y detecta justamente que va asociado el tipo de indumentaria que presenta un personaje con el tipo de arma que está sujetando. E incluso propone, ¿no?, que hay, digamos, diferentes líneas en cuanto a la guerra. Los que son de guerra cuerpo a cuerpo tienen una indumentaria de mayor protección, ¿no?, y tienen armas de mangos cortos, ¿no?, que impediría ya, digamos, un golpe, digamos, ya cercano. Después hay quienes tienen una indumentaria más ligera y lanzas largas, posiblemente sean una segunda línea de batalla, en donde avientan las lanzas, ¿no?, o, digamos, en dado caso de un contacto, es, digamos, no cuerpo a cuerpo, sino a cierta distancia, ¿no? Y hay quienes cuentan con, por ejemplo, atlat o lanzadardos y tienen una indumentaria todavía más ligera, es decir, que serían de principio como de los arqueros, ¿no?, los más ligeros, y que a la distancia son los que están aventando las lanzas y los dardos para la batalla. Nos hemos acercado, o se han acercado los especialistas a eso, ¿no?, a detectar en la epigrafía que se habla de casos como esto, ¿no?, donde te están diciendo: hicimos una matazón bárbara, ¿no?, o en casos como aparece documentado en los glifos de Palenque, donde se dice: hay una penetración en la ciudad, hay un saqueo, se roban a las esfinges de las deidades patronas de la ciudad e incendian a la ciudad, ¿no? Esto aparece en los textos, pero no todas las guerras documentan que haya una penetración a las ciudades. Por ejemplo, el caso del mural de la batalla nos hace pensar que algunas guerras a lo mejor se llevaban a cabo en campos de guerra, en campos abiertos, justamente, y que entonces justo existiría a lo mejor una preparación entre unos y otros, pero no siempre, aparentemente no siempre se llevaría a cabo. Muchos de los textos bíblicos justo pareciera que lo que refieren es que a la sorpresa se hace la invasión, a la sorpresa se hace la guerra, de pronto no se lo esperan, cuando llega y justamente se hace el dominio. En el caso muy particular, en los textos de Palenque, también pareciera que, por ejemplo, al saber que Nishana Pakal, que el gobernante de Calakmul otra vez va en dirección de hacerles la guerra, a lo mejor con base en Pomonao y Santa Elena, él se prepara y los embiste antes de que lleguen a Palenque. Ahora, él, sabiendo que ya van a hacerle la guerra, los intercepta
a medio camino y ahí lo sorprende y logra ganar esa guerra, esa batalla, ¿no? Por este principio de emboscada y de sorpresa, ¿no? Algo particular, por ejemplo, que ya es una referencia del posclásico hacia el centro de México y que lo tenemos documentado con los mexicas, es, sí, las guerras pactadas, ¿no? Ya sabían cuándo, en dónde y a qué hora nos vemos, ¿no? Como cuando te pelas en la secundaria. A la salida. Exactamente. Que hay guerras pactadas y hay guerras sorpresa, que de pronto ni te lo esperabas, cuando de pronto, ¡pum!, te cayó el ejército y ahí quedaba la guerra. Esto, pues bueno, pareciera ser una referencia en donde Comalcalco no se esperaba la guerra, ¿no? Por el resultado que ahí menciona, claro, está hablando el que sale victorioso. A lo mejor puede estar exagerando el dato, pero podría ser también muy realista el dato, ¿no? Porque así aparecen en otros textos que se mencionan cosas como esto. Lo que es infame es que, pues, en vísperas de Navidad, Se enojó el Chavo Chuy. no es cierto, no se crea. Luego sus hermanos entendieron. Entonces Jesucristo llegó En plena guerra. No. Bueno, una fotografía satelital de Google Earth, donde podemos observar justamente el contexto del emplazamiento de Comalcalco. Comalcalco se encuentra aquí, ¿no? Justo para que no haya dudas, ¿no? Donde nos indica Google, ahí se encuentra la zona arqueológica de Comalcalco, muy cercano a la costa, y que esto fue de gran valía. Aparentemente Comalcalco fue un punto muy importante en cuanto a la explotación de los recursos marinos, y por aquí hay un río importante, hoy se conoce como el río Seco, y que fue, hasta donde pareciera ser, un río caudaloso que sirvió como una línea de acceso desde el mar hasta la zona arqueológica, ¿no? Como un punto importante del asentamiento. Algo particular es que, como también conocemos, ocurre en Tabasco, casi toda la zona previa a la costa es una zona de manglares y de pantanos. Tabasco prácticamente es manglares y pantanos, y que esto también generaría una de las características importantes de Comalcalco. Comalcalco se va a asentar en una planicie, en una zona totalmente plana, rodeada de zonas de grandes inundaciones, de grandes zonas de inundación, y lo principal es la carencia de piedra para la construcción en la zona, en la ciudad de Comalcalco. Hoy, ampliando la imagen, Comalcalco se encuentra aquí, en el cuadro en azul, y hoy en día está muy cercano justamente a la mancha urbana del pueblo moderno de Comalcalco. Hoy también es muy triste encontrarnos que, por ejemplo, el acceso hacia la zona arqueológica se hace por esta avenida, y aquí venden lotes de casas justamente previas para llegar a la zona arqueológica. La zona arqueológica está protegida solamente en este sector, pero por ejemplo 2 kilómetros hacia el norte, más o menos como por acá, en un salvamento arqueológico, en el 2011 encontraron una serie de entierros después de que ya la población o alguna empresa había destruido 3 montículos piramidales, ¿no? Encontraron una gran cantidad de entierros. Ahorita vamos a platicar acerca de ellos. No traigo imágenes, pero sí los vamos a citar, y que es parte triste, ¿no? Porque es una mancha urbana que finalmente se está acercando a lo que sería la zona arqueológica. Hoy en día sabemos que la zona arqueológica abierta al público es solamente esto. La ciudad alcanzó una extensión de 7 kilómetros cuadrados de extensión, es decir, no era nada pequeña, en realidad fue un asentamiento de grandes dimensiones en ese principio. Y bueno, aquí el urbanismo, ¿no?, moderno, y la lotificación de casas. Mucha gente de Villahermosa tiene casas de descanso justamente en Comalcalco, o incluso tiene negocios en el pueblo de Comalcalco, y bueno, tienen una casa por ahí secundaria, ¿no? Esto es parte de ese reflejo. Esto es el núcleo urbano.
Hoy en día la parte abierta al público es la Gran Acrópolis, este conjunto arquitectónico monumental de diferentes etapas constructivas, y esta, aprovechando justamente la zona totalmente plana del terreno, genera la Gran Plaza o la Plaza Norte de Comalcalco, ¿no? Una plaza rectangular delimitada perimetralmente por todos lados por estructuras arquitectónicas, donde las únicas excavadas son las del extremo occidental del conjunto. A esto hay que sumarle la Acrópolis del Oriente, que sería esta de acá, no excavada, más toda la serie de estructuras dispersas, siguiendo el patrón de asentamiento urbano de Comalcalco, que formarían el núcleo urbano de la ciudad, es decir, el centro de la ciudad sería todo eso, en realidad, más la mancha urbana que hemos platicado y que hemos visto en otros casos, aquí no está mapeada, pero que se presume se extendería a 7 kilómetros cuadrados de extensión, ¿no? Vamos a revisar, claro está, lo que sería el núcleo urbano de lo que está excavado y lo que está hoy abierto al público, que se puede visitar. Esta es la Plaza Norte, la Gran Plaza Norte, y esto es el conjunto de la Gran Acrópolis. Vamos a empezar con la Plaza Norte, y en ella encontraríamos una plaza rectangular de más de 100 metros de longitud, con 3 altares aparentemente de planta radial, ubicados en la parte media y central del conjunto arquitectónico. Es posible, y esto es algo que, por ejemplo, también se ha interpretado para el patio este de la Acrópolis de Copán, que la presencia de 3 altares alineados al eje de una plaza o un patio sea una referencia a esas 3 piedras del origen de la separación de los 3 planos cosmogónicos, ¿no? Y que posiblemente esto sea un reflejo, una referencia a lo mismo. El eje final oriente-poniente, ahora el norte lo tenemos a la derecha, el eje oriente-poniente remata al poniente con el basamento piramidal de mayores dimensiones de la ciudad, conocido hoy como el Templo 1, y existen 2 largas plataformas de templos aislados o individuales que delimitarían los extremos norte, sur, y también, no aparece en este esquema, pero también al poniente del conjunto, formando una gran plaza cerrada, ¿no? en ese principio. Vamos a empezar con aquí la plaza, aquí los montículos, hoy cubiertos de vegetación, no excavados, y solamente excavados tenemos el Templo 2, el Templo 3 y el 3A, el Templo 1, la gran explanada, donde aquí se localizan los 3 altares que conformarían esta línea oriente-poniente que nos llevará hacia el edificio más importante. Observen la vegetación, hablamos, si bien de una gran precipitación pluvial en la zona de Tabasco, la vegetación es de una selva baja, en realidad los palios de los árboles no alcanzan más de 20 metros de altura. Esto será algo interesante porque el edificio principal hoy en día alcanza los 25 metros de altura, justo apenas para sobresalir de la copa de los árboles y tener un panorama totalmente abierto, ¿no? Esta es una vista de ese edificio 1 desde el extremo oriente de la plaza, así es como lo vemos, este gran remate arquitectónico, que igual es muy posible que simbólicamente hiciera la referencia de representarnos una montaña sagrada dentro del conjunto arquitectónico, y también una referencia de axialidad o de axis mundi. En la historia de Comalcalco, si bien arqueológicamente se sabe, hay una población ya permanente desde el año 200 a.C. en lo que sería la zona de Comalcalco, en realidad su verdadera producción arquitectónica y constructiva aparecerá también a partir del año 200 de la era cristiana, es decir, a partir del periodo clásico. Se presumen al menos tres etapas, digamos, claramente constructivas, 2 de ellas asociadas directamente con el clásico tardío y una asociada con el clásico temprano. ¿Qué sabemos hoy en día? Los edificios más antiguos de Comalcalco fueron construidos con tierra compactada, que fue recubierta con estucos, directamente, sin mamposterías, sin muros de contención. Es una arquitectura de tierra solamente recubierta con aplanados de estuco. Esa es la primera fase constructiva. Parte de esa primera fase constructiva, por ejemplo, son las alfardas y parte de la escalinata del primer segmento de la pirámide,
que corresponden justamente a la subestructura de este edificio, el cual de menos presenta dos etapas constructivas. La segunda etapa constructiva lo podemos ver en los laterales de su fachada frontal, en la cima del templo y en sus fachadas laterales. No se está viendo muy bien la imagen, pero aquí vamos a ver el detalle. Está resuelta la arquitectura con ladrillos, ladrillos de barro cocido, ladrillos de arcilla cocidos en horno, aunque no se han detectado los hornos, pero se presume debió existir una fabricación monumental de ladrillos para la edificación. Justamente aquí ya hablaríamos de la segunda etapa constructiva. Segunda y tercera etapa constructiva constituyen, en algunos casos, núcleos de tierra recubiertos ya con ladrillos, como muros de contención, y estos estucados. Aquí vemos parte de los ladrillos para formar un talud. Se generan escalonamientos de los ladrillos intencionalmente para que amarre mejor el aplanado de estuco, que tenga un soporte de amarre, ¿no? Esto tecnológicamente es muy bueno y es muy importante, ¿no? Es decir, es una muy buena estructura en cuanto a solidez, ¿no? Y el núcleo sigue siendo de tierra. Esto es la segunda etapa constructiva, o al menos la referencia de una segunda tecnología constructiva hacia principios del clásico tardío, 600, 700 después de Cristo. Hacia el 700, 800 después de Cristo se identifica una tercera técnica constructiva, donde ya no son núcleos de tierra. Núcleo y superficies son todas de ladrillo, con el recubrimiento final de estuco. Y claro, en todos los casos, en las tres etapas constructivas, hablaríamos de seguramente una pigmentación. Algo muy interesante es que al final los edificios se verían exactamente igual. La gran diferencia es justamente los materiales empleados y la durabilidad, ¿no? La calidad constructiva que se alcanza con el empleo de los ladrillos que vemos aquí. Hay también una particularidad. Bueno, lo que lleva a los constructores de Comalcalco al empleo de ladrillos es la no facilidad de acceso hacia canteras de piedra. Esto hubiera implicado movimientos monumentales para la arquitectura. Entonces lo que ellos aprovechan es localizar bancos de arcilla y finalmente, usando la técnica de cocimiento de vasijas, de platos, ¿no? de cerámica, generan los ladrillos, ¿no? Para la construcción. La parte interesante es que los ladrillos permitirán secciones muy regulares, ¿no? Dimensiones y espesores muy regulares de la materia ahora de construcción, de la materia prima de construcción, y que permite una técnica constructiva muy a la usanza del Usumacinta, de Palenque o de Yaxchilán y Bonampak, donde las lajas de piedra ahora son lajas de ladrillo, pero más regulares y controladas, ¿no? En cuanto a dimensiones. Y esto será una superventaja, ¿no? Que tiene. A manera hipotética, yo creo que justamente ese paso que hacen los constructores de Comalcalco de pasar de la arquitectura de tierra a la arquitectura de ladrillo es por la influencia tecnológica de los palencanos. Porque justo la arquitectura que vamos a ver a continuación es, en muchos casos, sobre todo la de la Acrópolis, la cual vamos a ver en muchas de estas edificaciones, es una réplica de los espacios arquitectónicos palencanos. Ahorita vamos a ver esos cimientos. Aparentemente solo quitaban la superficie vegetal, hacían compactación sobre ese nivel. ¿Sí? Bueno, hablando por ejemplo de estas características arquitectónicas, aquí la gran oportunidad de tener hiladas plenamente regulares, de secciones controladas, porque es un material artificial, ¿no? A diferencia de las lajas de piedra, que de pronto la regularidad de la piedra, las dimensiones de las lajas, pues bueno, aquí tienen la gran posibilidad de controlar todas esas características. También ocurre algo muy interesante, muy interesante, que es
que casi en toda la arquitectura el espesor de los morteros es en proporción de 1 a 1 con el ancho de los ladrillos. Vean el ancho de los espesores. Y lo vamos a ver en el caso del palacio. A veces los espesores son más grandes y más gruesos que la misma línea de ladrillos. Es decir, pareciera ser, incluso en algunos momentos, que la tecnología constructiva es de morteros de cal encofrados o en sándwich con los ladrillos, y que en realidad el verdadero elemento constructivo es el mortero de cal, la junta, y no el ladrillo, ¿no? Como lo vamos a ver en unas imágenes más adelante. La segunda particularidad es que aparentemente toda la cal de Comalcalco no se obtiene a través de la ignición de la piedra caliza. No hay piedra caliza. Lo que hacen es triturar conchas marinas, y con la trituración de la concha marina y su calcinación obtienen igual a cal. Lo que significaría también una industria monumental de obtención de conchas marinas para la manufactura de morteros de cal y estucos para la edificación, ¿no? Esto nos habla de escalas verdaderamente preindustriales, por supuesto, ¿no? En la manufactura. Tenemos mucha madera, entonces, o sea, muchísima madera para la edificación, muchísima. Y agua, otro tanto, ¿no? Son de los... Regularmente hablamos de los recursos, cuando... Ese es un error de los arquitectos. Siempre que hablamos de materiales, de cuantificación de materiales, siempre hablamos de justo cuánto me voy a llevar de cemento, cuánto me voy a llevar de ladrillo, cuánto me voy a llevar de acero, pero cuánto me voy a llevar de agua, ¿no? Pues total, nos cuesta bien barato, entonces ni la cuantificamos ni nada, y como vaya pidiendo, pero las cantidades de agua empleadas para la edificación son enormes también. Y en este caso, la manufactura de los morteros, de la conversión de esa materia prima de conchas a un mortero, a una cal, implicaba una combustión, ¿no? La generación de muchísimo combustible, y en este caso, pues, claro, es solamente la madera, ¿no? ¿Cuánto tuvieron que talar y cuánto tuvieron que emplear de madera? Algo que no cuantificamos, ¿no? Que realmente no cuantificamos. Los invito a que lean un libro que se llama Materiales y procedimientos para la edificación en Teotihuacán, del doctor Luis Barba Pingarrón. Es un libro que es importantísimo para comprender justamente esos volúmenes de materiales para la edificación. Los que cuantificamos regularmente, como por ejemplo la piedra, ¿no? El volumen de estuco, ¿no? O de cal para generar los estucos, pero él también hace justamente un cálculo de cuánta madera se debió emplear para la calcinación de todo ese estuco, de toda esa cal para la generación de morteros de cal y de los estucos. ¿Podrías repetir, por favor, el nombre? Sí, materiales y procesos. No me acuerdo si es para la edificación o en la edificación de Teotihuacán. Editado por Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y el autor es Luis Barba. Luis Barba. Gracias. Hacia justo la esquina sureste del edificio se conservan, debajo de esta cubierta de protección, hoy ya no es esta, hoy es una palapa, y se encuentran restos de lo que es parte de una subestructura donde podemos ver la tierra directamente recubierta con el estuco. A esto se le sumó este ladrillo, que es parte de el núcleo que estamos viendo. Este no es el talud terminal, esto se extendió y cubrió toda esta sección. Justamente esto es una subestructura que nos permite ver parte de lo que fue esa primera etapa constructiva con los acabados. Hablamos nuevamente de que no solamente era
una superficie en talud y un estucado, sino un modelado en estuco. En la esquina propiamente aparece la imagen de lo que es interpretado como una rana o un sapo, un batracio, en donde, aunque muy deteriorado, podríamos identificar la cabeza, a lo mejor acá cuencas oculares, y las dos ancas frontales de este batracio. Hacia la parte de atrás, estas líneas que vemos acá, aparentemente podrían ser algún tipo de plumaje que formara parte de la indumentaria de este mismo batracio. Es posible, si se acuerdan de la primera sesión que vimos Izapa, donde aparecían batracios en altares, ¿no? Hablaríamos justamente de esta referencia de animales anfibios que lo que están representando es un contacto con el primer nivel acuático del inframundo, ¿no? Y que seguramente es lo que nos están tratando de mostrar, que este nivel de la estructura está soportado por anfibios que soportan al edificio por encima del nivel acuático. Aunque no aparecieron evidencias, tendríamos que pensar, posiblemente, y es mera hipótesis, que las 4 esquinas del edificio tuvieran a un sapo, que hiciera las veces de soportar al propio edificio por encima del nivel acuático. A un costado sigue el discurso iconográfico. Aquí están las alas, o, perdón, yo lo dije, las plumas del tocado del sapo, ¿no? Y después aparece una banqueta, como las que acabamos de ver en la pintura mural de Bonampak, con 3 individuos sentados encima de la banqueta. Después aquí aparece algo interesante, baja el nivel, lo que significa que este no es el nivel original del piso, sino que se encontraría más abajo. Aquí aparece la escena de captura de un cautivo, y acá otras 2 imágenes, solamente las piernas. Claro, a todos solamente se le ven las piernas porque la parte superior de estos modelados en estuco está perdida. En detalle, de izquierda a derecha, vemos aquí la sección de una banqueta, y encima de la banqueta, ¿no? Esta es la rodilla, el muslo y los glúteos, con parte del braguero y parte de la espalda de un personaje sedente que está claramente, al menos su torso, en esta dirección. A lo mejor el rostro está viendo en dirección opuesta, como también es muy común encontrar en representaciones iconográficas, que hay un personaje viendo hacia un lado y con la cabeza volteada a 90 grados en dirección opuesta. Al centro otro personaje, aquí sedente, ¿no? Aparentemente esto es parte de una de las piernas y esta sería otra de las piernas encima, o sea, totalmente cruzado de piernas. Y otro más, que teniendo una pierna flexionada, apoyada por encima de la banqueta, presenta una más que cae hacia el nivel del piso, ¿no? El torso también está perdido, y podríamos pensar, por la referencia a la banqueta, que se trataría o de ancestros importantes o simplemente personajes importantes. Hasta a lo mejor representaciones de deidades, es algo que no podríamos explicar plenamente. En esta sección central, que en esta imagen inferior no es muy clara, aquí sí se ve mucho mejor. Aquí hay una banqueta con soportes, y encima de la banqueta está recostado este individuo, prácticamente desnudo, y que está sujetado por los cabellos, justamente por un individuo que aparece de pie hacia un costado. Algo interesante es que este personaje no está sobre la banqueta y está como justo flotando en el espacio iconográfico, lo que podría hacer referencia a que se encuentra en un plano posterior y que estamos, digamos, viéndolo, digamos, a espaldas del cautivo al cual está sujetando por los cabellos, ¿no? Que sería aquí. Esta imagen es la que acabamos de revisar en Bonampak, que vuelve a aparecer aquí. Después esta sección solamente nos presenta a un personaje con un braguero de tela, las 2 piernas en paralelo, por lo cual solamente vemos una, y estaría de perfil aparentemente en esta dirección, donde vemos a otro individuo que está hincado con su rodilla derecha, la otra está flexionada, también un braguero aparentemente de al menos 2 cuerpos de tela, y la parte superior, pues bueno, también está perdida. Algo particular es que parecieran estos formar parte de un discurso, esta ser otra parte del discurso y esta otra parte del discurso. El problema es que no tenemos la parte superior, pero seguramente
aunque se pudiera leer por bloques, todo formaría un mismo discurso iconográfico, asociado posiblemente con la presentación de cautivos hacia señores que están entronizados en la banqueta. Algo que acabamos de revisar en Guanajuato, ¿no? Por eso incluí primero Comalcalco antes de irnos a Tonina, ¿no? En ese principio. Y hacia la derecha de esta imagen, del personaje hincado, que estaría acá, aquí hay otros restos de pies, ¿no? De personajes. Aquí aparece, aparentemente aquí había un personaje de pie ricamente ataviado, ¿no? Hoy destruido. Y lo que estamos viendo acá son dos etapas constructivas. Es decir, sobre este estuco hubo una segunda sobreposición de tierra con estucado. En una fase que podríamos pensar se da entre el 400 y 600 después de Cristo, y después del 600 esta estructura de tierra y estuco es recubierta con la estructura que hoy vemos en día. Está conformada por cuerpos en taludes de ladrillos, también recubierta en origen completamente con estuco. Al acercarnos, al aproximarnos, vemos todavía parte de lo que serían las alfardas de la etapa anterior de tierra y estucos, y algunas de las escaleras ahora de ladrillos de la última etapa constructiva. La parte superior, todo esto es ya prácticamente nuevo, de la última etapa constructiva, y podríamos observar, por ejemplo, el templo en la cima. El templo en la planta nos representa un esquema de distribución arquitectónica muy palencano. Un pórtico frontal con dos pilares. Aquí la diferencia es que el vano central es demasiado amplio, a diferencia de los palencanos, que son ligeramente más cortos, y los vanos laterales entonces tienden a ser demasiado estrechos, aquí y aquí. Demasiado estrechos en proporción, pero no evitan que pase una persona perfectamente de frente, ¿no? Es decir, cumplen con los 90 centímetros mínimos del reglamento de construcción. Es decir, por ahí puede uno ingresar lateralmente. La crujía frontal es a manera de un gran vestíbulo porticado, y el cuarto posterior presenta lo que en Palenque llamarían los epigrafistas un pivna, es decir, un santuario a manera de baño de vapor, que no es un baño de vapor, o bueno, yo tengo mis dudas de que en realidad sea un baño de vapor, finalmente un santuario en la parte central, que estaría aquí apoyado en la parte de atrás. Esta planta arquitectónica es palencana. Aparece en edificios del grupo de las cruces, por ejemplo, el Templo del Sol, de la Cruz y la Cruz Foliada, presentan esta planta arquitectónica, y ahí es donde mi referencia sería justo las tradiciones constructivas, tecnológicas y de distribución espacial arquitectónica de Palenque se ven reflejadas en una clara influencia ya en la construcción del clásico tardío en Comalcalco, ¿no? Esto sería parte de esta referencia. Aquí estaría el templo, en la parte superior, pilares de ladrillos, aquí los vanos, ¿no? Este fue tapiado en algún momento, los muros laterales, aquí pensaríamos en dinteles de madera, aquí grandes troncos, por supuesto, para lograr este enorme claro, y estos dos muretes que ven incluso inclinados serían estos de aquí, del santuario, apoyados en el muro posterior, ¿no? Es decir, que desde abajo, o al menos desde la terraza previa al acceso, podríamos ver el fondo del santuario, y a lo mejor las imágenes de incensarios o otro modelado en estuco, ¿no? Que estuviera allá al fondo en el santuario, al centro del templo, ¿no? en la cámara posterior. Algo que se destaca de este edificio es que en algún momento decidieron colocar aquí una escultura de piedra. El zoom de mi cámara no era tan bueno, pero se puede observar, es un cráneo manufacturado en basalto. Es decir, obtuvieron o la escultura ya hecha o la materia prima desde un lugar de rocas ígneas, ¿no? La transportaron, la llevaron hasta este punto y finalmente la colocaron al eje central de este edificio, justamente iniciando hacia el segundo escalón de la segunda rampa de escalera. Aquí se encuentra el cráneo. Mientras todo es ladrillo y todo es es estuco, modelado en estuco,
Este es uno de los pocos elementos de piedra, claro, totalmente legal de importación para los mayas de Comalcalco. Vamos al templo 2, este de aquí, hacia un costado, que nos presenta, esta es la planta, otra vez el mismo esquema arquitectónico, sobre un basamento piramidal, bajo, tendríamos la presencia de una escalinata central delimitada con alfardas. Esto es un poco caótico en cuanto a la lectura hoy en día, y el templo en la cima, que tendría la misma distribución, un pórtico con dos pilares, una cámara posterior con un santuario en la parte central. Hoy en día apenas si se alcanzan a ver parte del arranque de los pilares y de los muros del templo en la parte superior. Vamos a acercarnos a este detalle de aquí, porque se encuentra in situ. Y este es un núcleo de ladrillos que formaban parte del núcleo de la bóveda del edificio, que se colapsa y cae hacia la parte frontal. Y aquí viene ya la otra gran aportación. Los templos estarían abovedados y seguirían el mismo principio de las lajas de Palenco, de Bonampak o de Yaxchilán, solamente que usando ladrillos con morteros de cal para conformar la bóveda en Zaragoza. El detalle de este ladrillo que encontramos incisiones sobre la superficie del ladrillo. Y esto, no solamente la característica de que es la única ciudad maya construida con ladrillos, y además la única ciudad mesoamericana construida con ladrillos, sino que además los ladrillos, muchos de ellos, forman prácticamente una obra de arte. Algunos de los ejemplos de los ladrillos de Comalcalco. Tenemos diferentes imágenes referenciadas sobre la superficie de los ladrillos, por ejemplo las arquitectónicas, aquellas que nos pueden presentar desde una casa simple hasta verdaderos basamentos piramidales con los templos y sus techumbres. Aparentemente, por la forma de la techumbre, aquí pensaríamos en una techumbre seguramente de material perecedero. Aquí podríamos pensar en una techumbre con crestería, y esta otra techumbre también con una enorme crestería hacia la parte superior. Las grandes amplitudes de vanos, como en este caso, aquí no, aquí un vano central, aquí solamente la referencia de un basamento piramidal en el perfil, insisto, de ladrillo, y la sugerencia de una escalinata en la parte media, cosa que aquí está mucho más claro. Primer cuerpo, escalinata con alfardas; segundo cuerpo, escalinata sin alfardas; y finalmente el templo. Hoy en día, pues en realidad hay muchas hipótesis, desde aquellas de que al momento en que están haciendo los ladrillos, pues el productor, ¿no?, de pronto los trabajadores, pues se divierten, ¿no?, y solamente hacen incisiones, es decir, hacen grafitis en la superficie de los ladrillos, hasta que finalmente pueden ser, o incluso, como sabemos, existe ya muchos años después, para el periodo virreinal, que sean firmas de los talleres productores de los ladrillos, pero eso para comprobarlo está demasiado difícil, es muy muy difícil. Algo particular es que hay ladrillos como estos que son muy simples en cuanto al diseño. Vamos a ver los siguientes para que vean cómo se va haciendo esto cada vez más complejo, y de pronto nos vamos a encontrar con verdaderas maestrías en ejecución de esta superficie de ladrillos. Más o menos las tapas de bóveda, ¿cómo las solucionaban? ¿Con los mismos ladrillos? Con los mismos ladrillos. Los vamos a ver más adelante. Vamos a ver una bóveda que está de pie, una ventana, y vamos a ver cómo son las tapas de bóveda. ¿Y no utilizaban moldes para hacer los ladrillos? Aparentemente no. Están como disparejos. Mire, Sí. exacto, mire, no. Pero hay un módulo. ¿Mande? Hay un módulo. No, tampoco. Las dimensiones son No, diferentes. incluso en las llamemos escalinata, Ajá. en otro, se ve un módulo, o sea, una medida. Más o constante. menos sí, pero... Digo, a lo mejor no exacta. Exacto, pero sí, hay como que una dimensión específica, pero también hay, ahora sí que ladrillotes, ¿no? Tal cual, y algunas secciones muy, muy pequeñas, ¿no? En ese principio. Bueno, estos son los primeros, los arquitectónicos. Los segundos, aquellos que registran, por ejemplo, una fecha. Esto, por supuesto, para un buen escriba, esto es una caligrafía del horror,
A diferencia de esto, que ya es una caligrafía propia de un escriba, es decir, este podría ser la imitación de una fecha hecha por un trabajador. Esta ya es un escriba, el que hace el registro de esta fecha, al igual que esta de acá arriba, y esta con pintura, aunque muy simple, pero esta ya es pintura, pigmento sobre la superficie del ladrillo, ¿no? Que sería ya también una variante importante. Habrá ladrillos donde existe todo un contexto de un texto glífico, como en estos tres casos, ¿no? Donde el principal, el central que vemos acá, ya nos habla, por supuesto, de que es el escriba el que hace el modelado, ¿no? Y a lo mejor es el mismo el que hace la talla de ladrillo, ¿no? Finalmente lo mete al horno y ya sale. La particularidad es que muchos de estos ladrillos están descontextualizados y no sabemos cuál fue su uso en particular. Vimos el primero, que es parte del núcleo de la bóveda, es decir, inciso, este era material de construcción y vámonos, no representaba nada, pero seguramente estos ya pudieron funcionar como acabado arquitectónico, ¿no? Como un empotre sobre un muro, sobre una bóveda a lo mejor, algún altar, ¿no? En algún lugar donde ya el ladrillo se coloca con esta cara, ¿no? Hacia la superficie del elemento arquitectónico empotrado como parte argumental del uso del edificio, de la escultura del edificio. Otros más, los que tienen representaciones humanas, por ejemplo. Este es extraordinario. Aquí hay una retícula ortogonal, ¿no? Hay una cuadrícula frente a este rostro de un personaje con deformación craneal y un tocado en la parte superior, y aquí otro personaje donde la parte importante es ver la joroba que presenta, y que sabemos jorobados, enanos y otras deformaciones físicas que tuvieran los hombres eran interpretadas como personajes que habían sido tocados por los dioses, ¿no? Y formaban parte justamente de las élites gobernantes. Era algo muy interesante. No los contrataban para el circo, ni mucho menos. Eran personajes de gran relevancia dentro de las élites mayas. Y aquí la representación aparentemente de uno de estos personajes. Y aquí un símbolo extraño asociado con dos barras, que esto pareciera ser un numeral, pero esto no es una fecha calendaria, esto no es un glifo calendario. Ya pareciera ser solo como la evocación a algo similar. Y esta otra es, bueno, también, si bien como que le falta proporción y le falta maestría en cuanto al trazo, podemos ver un rostro aquí. El rostro es además, el pobre personaje era horroroso. Pero lo particular es, vean la flexión del brazo, el hombro derecho hacia adelante, y como si fuera una posición de yoga, ¿no? Que se estuviera jalando el hombro opuesto hacia la parte frontal, ¿no? Y percursando completamente el brazo. Y la mano, además la mano torcida, ¿no? Así, ¿no? Como si se estuviera estirando literalmente después de una jornada de trabajo, ¿no? ¿Y qué me dicen de estos? La impronta de una mano, es decir, el sello, ¿no? Ahí del propio ejecutor del ladrillo, ¿no? Con la impronta completa de la mano. O esto que igual, en un plano, en una diferencia de planos, la referencia de un perfil totalmente maya, por supuesto, con una cuenta como parte de indumentaria al centro de la frente. También los hay, por supuesto, zoomorfos. Si hay representaciones antropomorfas, hay representaciones zoomorfas, y tenemos unas, digamos, muy al estilo de cuando estábamos en kinder o en primaria, ¿no? Unas rayas hacen las patas, ¿no? Más o menos el cuerpo, y aparece la cara de lo que interpretan es un venado. Pero también hay incisiones no naturalistas, más bien un poco abstractas, pero que podemos identificar plenamente. Se trata de un armadillo, ¿no? En una posición sedente, está sentado sobre un trono, ¿no? La configuración del armadillo. Otras, por ejemplo, esta es exquisita, un pecarí totalmente naturalista, ¿no? La imagen del pecarí. Y se me olvidó mostrarles esta imagen del pecarí. Casi igual aparece representada en el cuarto 2 de
Bonampak en la cenefa superior. ¿No? Aparece una imagen del Pecarí que se presume es la representación de una constelación. ¿No? Bueno, aquí aparecería en esta imagen. Y esta otra, un poco más burda y menos naturalista, pero que nos hace la representación de un búho, ¿no? Justamente. Pero las que seguramente se llevan las palmas en representaciones zoomorfas serían estas, donde se hace un trabajo de pastillaje, es decir, esto se trabaja de manera independiente y se coloca encima del ladrillo plano, ¿no? Es decir, es una pieza separada, se coloca encima, se meten al horno y ya finalmente se fusiona, ¿no? Con la cocción. Tenemos la imagen posiblemente de una lagartija, un lagarto, y de una tortuga exquisita, ¿no? En cuanto al caparazón, las marcas de cada una de las placas del caparazón, ¿no? La cola, las patas y lamentablemente la cabeza, la tortuga fracturada, ¿no? Perdida. Y que también es un punto y aparte, que con la misma técnica de pastillaje, colocando pequeñas cuentas circulares, pequeños círculos o pastillas, tratan de imitar justamente la coraza de escamas de un cocodrilo, ¿no? De un lagarto. Obsérvenlo porque habrá una diferencia. Se parece mucho en cuanto al cuerpo a la lagartija que acabamos de revisar o al lagarto que acabamos de revisar. Las patas están hacia arriba, la cabeza recta sobre el mismo eje del cuerpo, las extremidades inferiores abiertas y la cola prácticamente sigue la misma línea hasta ligeramente curvearse en la punta, en la esquina. Es extraordinario, pero otro, que es lo mismo, es un lagarto, es totalmente de una especialidad en cuanto a la manufactura extraordinaria. Vean el detalle de las garras, vean la cola, no es el mismo que el anterior, ¿no? Por supuesto, y vean el detalle de los ojos del lagarto y la boca del lagarto. A esto llega, ¿no? Es difícil pensar que ya materiales como esto fueran parte de un núcleo de bóveda, ¿no? De muro. Por supuesto, pensaríamos que muchas de estas piezas ya formarían parte de una escultura integrada en superficies arquitectónicas. Y este es fantástico. Presenta a algo que llamaríamos chapat. Es un cempiés. En la alegoría cosmogónica maya, el chapat o el cempiés descarnado es una especie de animal, instrumento de paso hacia el inframundo. Está asociado con el inframundo, con los muertos, y muchas veces, como lo veíamos también en el dintel 24 de Yaxchilán, esta serpiente de cuyas fauces sale, perdón, el dintel 25, de cuyas fauces sale un guerrero. Ese es el chapat, justamente la serpiente alegórica. Ya un ladrillo como esto, aunque sea inciso, la imagen es perfecta en cuanto al trazo, es decir, ya hablamos de un dibujante, un escriba calificado en el trazo, en la incisión del chapat. ¿Alcanzan a ver la cabeza? ¿Sí la distinguen? Todo esto es la cabeza, esta es la cuenca ocular, este es el maxilar superior, aquí están colmillos, maxilar inferior con colmillos. Esto es como un apéndice de la nariz, ¿no? Que sale hacia el frente, se proyecta hacia el frente. Y aquí sale a lo mejor como una especie de nenúfar, ¿no? Esto es parte de un tocado. Y luego esto es como parte de pelos de la barba, ¿no? Que salen para acá, salen para acá. Y aquí viene el cuerpo. Estas dos líneas paralelas, o más o menos paralelas con estas incisiones, forman el cuerpo que también lleva adornos. Sigue el cuerpo y termina en la cabeza del dios Bufón. Ojo, maxilar superior con colmillo, vendría la boca totalmente abierta a 90 grados, el maxilar inferior lo tendríamos acá, y la cabeza que se abre en un elemento trifolio, dos como hojas que se abren hacia los lados y una sección central vertical, que podría ser un atributo de la planta del maíz, ¿no? Esto ya es una de las obras maestras totalmente, al igual que la anterior, ¿no? Pero con una técnica diferente, ¿no? En cuanto
a la generación de los ladrillos. Al costado al costado oriente del templo 2, entre el templo 2 que es este y el templo 2A que es este no excavado, aquí en esta porción, los arqueólogos encontraron, más o menos aquí, sería en el mapa, encontraron un entierro. ¿Cómo son los entierros en Comalcalco? A diferencia de las cámaras funerarias exquisitas que vemos en el resto del área maya, acá los entierros son mucho más simples, pero también dentro de esa simpleza hay una complejidad funeraria. Primero, llegan al sustrato, digamos, del suelo, de la tierra, donde hacen la colocación del individuo siempre flexionado y recostado sobre alguno de sus costados, derecho o izquierdo, en algo que llamamos comúnmente la posición fetal. ¿De acuerdo? El individuo no solamente se coloca sobre el nivel de la tierra, que sería como regresarlo hacia su viaje al inframundo, sino que por otro lado se manufacturan grandes vasijas de desde 30 centímetros hasta 80 o 1 metro de diámetro, para que ahora la vasija se voltee y como tapa cubra al individuo dentro de la vasija. Esta es la cámara funeraria de los mayas de Comalcalco. ¿Cuál bóveda ensaleriza? La vasija, ¿no? Finalmente son los maestros de la arcilla, hacen grandes fuentes de vasijas, de cerámica, perdón, y la misma fuente la voltean y con esa cubren el entierro. Sin ofrendas. Con ofrendas, ¿no? Sí, también. Ahorita vamos a platicar lo siguiente. Como este entierro, al norte de la ciudad, a como 2 kilómetros de distancia, en esto que platicábamos, se encontraban 3 pirámides que fueron demolidas sistemáticamente, aparentemente por una empresa inmobiliaria que va a construir. Entonces entraron para hacer rescate arqueológico, encontraron 116 entierros debajo de estas 3 pirámides. Un poco más de 50 de estos entierros estaban así, y al interior de las vasijas con ofrendas. El resto de los otros entierros aparentemente son acompañantes de los personajes que dentro de las vasijas se presume son los personajes de alto rango. Es decir, hay entierros sin vasijas que aparentemente así se entierra la gente común. Los entierros dentro de las vasijas, como en esta posición, involucraría ya entierros de alto rango. El entierro encontrado entre la estructura 2 y la 2A implicaba a un personaje de alto rango. Sabemos que era un sacerdote y su nombre era Ajpacal Tani, fallecido hacia el año 777 después de Cristo. Es decir, murió antes de poder ver las pinturas de Bonampak, ¿no? Justamente 13 años antes. Ni hablar. ¿Qué se encontró en este entierro? Se encontraron 74 puntas de jade que estaban cerca de su pecho y que formaban parte de un pectoral o de varios collares, ¿no? Y que hacía referencia justo a la importancia de este individuo, que sabemos era un sacerdote, no era un gobernante. Se encontraron 52 pendientes de dientes de tiburón. ¿No? Imagínense irse al mar, nadar, pelearse con los tiburones, ¿no? Sacarle los dientes para después configurar una serie de collares o pectorales de dientes de tiburón. Se encontraron varias figuras isomorfas y antropomorfas manufacturadas en pirita, en concha, en jade y también en hematita. Que la hematita se usa más, es un mineral, es una piedra que se utiliza más para la conformación de color, de pigmento rojo, ¿no? Y aquí la misma materia prima fue labrada o trabajada para hacer figurillas. Lo particular es que, pues bueno, todos estos materiales, excepto la concha, todos los demás son productos de importación que no se encontrarían en la región, incluyendo las navajillas obsidiana. Como base del entierro, justamente, digamos, como cama del entierro, aparentemente había una cama de navajas de obsidiana en donde fue colocado finalmente el personaje, que esto también implicaría cosas simbólicas y confagónicas de gran relevancia. Pero también se encontraron pendientes con inscripciones talladas en concha y en huesos humanos. 2 de estos pendientes son estos que vemos acá, donde la imagen de los textos glíficos está incisa
y el pigmento es rojo de cinabrio. Sulfuro de mercurio, que igual, las únicas canteras, las únicas fuentes son la región del río Balsas en Guerrero o la Sierra Gorda de Querétaro. Desde allá llevaron el mineral, lo transformaron en pigmento y con eso dieron el detalle final a las inscripciones glíficas de estos pendientes. Seguramente formaban parte de algo de la indumentaria del personaje. ¿Qué dicen? Que el día 23 de marzo de 765 él fue cargado acompañado por el dios Chansat Cham, quien es el dios del mismo sacerdote, Ajpacal Tan. No entendemos perfectamente bien qué significa el que fue cargado, pero podría ser justo un atributo de que se está dedicando ahora a una ejecución de ceremonia, de ritual, o que es exprofeso el sacerdote de esta deidad, ¿no? Y que la deidad le está cargando, o a la inversa, que él está cargando a la deidad. Y a lo mejor lo más impresionante, se encontraron 16 aguijones de raya con glifos y restos de cinabrio otra vez. Es decir, hay todo un texto glífico sobre la superficie de la aguja de raya, es la punta de la cola de este animal marino, y que finalmente lleva una inscripción. Claro, sabemos que estas eran usadas para el autosacrificio. Ya está, bueno, grafitada y además pintada. Sí. Lleva una escritura incisa y después esos canalitos, ¿no?, tan delgados y tan pequeños llevan el pigmento del cinabrio. El detalle y la lectura. Dice, el día 27 de enero de 771, Ajpacal Tan erigió una cosa larga y tendida, acompañado por la diosa Ixpacal Tun. Caray. ¿Qué es esa cosa larga y tendida? No tenemos ni no usen la imaginación, por favor. Sí. Dicen acá adelante que era de Alvarado. Sí. Templo 3 y 3A hacia el extremo sur de la Gran Plaza, o la Plaza Norte de Comalcalco, son estas dos estructuras. En principio, prácticamente lo mismo, basamentos piramidales que soportaron templos con la misma organización espacial. Crujía frontal es un pórtico, crujía posterior dividida en su centro por un santuario, por la ocupación de un santuario. Ahí lo que tenemos es la evidencia, igual, de sobre los ladrillos, el apunado de estuco para la conformación final. También tenemos la referencia de etapas anteriores. La plataforma es aparentemente, o lo que vemos aquí, es aparentemente de la etapa 1, tierra directamente compactada y recubierta con los estucos, y lo que vemos en la parte superior correspondería a una segunda etapa constructiva, donde el basamento se amplía, cubre esta etapa, se constituye de ladrillos y se genera el templo que veríamos aquí en planta, ¿no? El templo en la sección superior. Detalles interesantes, por ejemplo, la presencia de drenajes dentro del espacio arquitectónico, que esto será bien importante. Este es uno de los drenajes, digamos, a lo mejor más básicos, solamente un canal, ¿no? Manufacturado entre dos laterales de muro, cubiertos con una tapa, lo vamos a ver más adelante, otro detalle de estos drenajes. Y, pues bueno, la conducción del agua, ¿no? La salida del agua hacia este punto. Dejemos ya al conjunto de la Plaza Norte solamente para que de manera virtual pudiéramos subir a la cumbre y colocarnos al frente del pórtico del Templo 1, sobre la terraza y viendo hacia la zona del el oriente, ¿no? Por donde saldría el sol. La vista sería más o menos esta. La plaza, totalmente delimitada por edificios, la Acrópolis no excavada, ¿no? Otras estructuras arquitectónicas, y esto que corresponde al conjunto más ambicioso e importante, imponente de la ciudad, la Gran Acrópolis,
es el resultado de la secuencia constructiva desde la sobreposición arquitectónica hasta llegar a la altura de por ahí de los 35 metros aproximadamente desde el nivel de arranque hasta la cima. Es decir, esto es todavía más alto que el mismo edificio 1, el templo 1. Vamos hacia la gran Acrópolis. Su planta arquitectónica es esta. Ahora el norte lo tenemos hacia la derecha. Y de una secuencia rápida, solamente para referir, hay varios edificios que componen al conjunto. Este de acá, con el número 1, se le llama el Popol Vuh. La referencia al Popol Vuh es casa de consejo, ¿no? Esto significa casa de estere y se presume es una casa del consejo, es decir, cuando a lo mejor hay un consejo de gobernantes o de gobernantes se reúnen en la casa para definir, digamos, el rumbo político de la entidad. Aquí el nombre es un nombre que se le da solamente porque apareció un relieve con forma de pop, y de ahí que le dieron el Popol Vuh como nombre. No significa que en realidad funcionara como casa de consejo. Es posible que esto fuera un templo o simplemente incluso pudo haber sido una residencia, una casa dentro del conjunto de la Acrópolis. Con el número 2 aparece el Gran Palacio, que es una gran crujía, o más bien un edificio de doble crujía paralela, donde la crujía frontal es un pórtico de acceso y la crujía posterior está dividida en diferentes áreas, las vamos a revisar. El número 3 es un estanque, como su nombre lo dice, es una especie de patio hundido que funcionó para captación de agua de lluvia y conducción de esta misma agua de lluvia. Hay un canal que conduce la salida del agua de lluvia de aquí hacia acá, que es el patio hundido 2. El número 4 sería el estanque 2, aparecería aquí justamente, y están comunicados ambos, ¿no? Aparentemente sería un sistema de captación de agua de lluvia, conducción de la misma y almacenamiento para el uso dentro del conjunto palaciego. Es decir, no tenían que ir hasta el río, ellos mismos se provisionaban ya con estos sistemas de infraestructura del recurso. El número 5, la estructura número 1, aparentemente un conjunto habitacional o residencial. La estructura número 2, con el número 6 sería podría ser un templo por su disposición a manera de pórtico de acceso y un solo cuarto. Mientras que con el número 7 aparece un basamento piramidal con templo, igual con santuario interior, que al interior, debajo del templo, se encontró una cámara funeraria. Por eso se conoce como el templo funerario del edificio 5, del templo 5. Después vendría con el número 8 otro conjunto aparentemente residencial que vea hacia la parte sur y está asociado hacia una plaza secundaria del conjunto de la Acrópolis, que sería esta de acá. Junto con este aparecerían el 10 y el 11 asociados con un conjunto tripartita relacionados con este espacio. Antes, el número 9 es otro templo funerario, también un basamento piramidal coronado con un templo, esto ya casi perdido, y dentro se encontró una cámara funeraria. Otro más, la estructura 6, que sería el 10, es igual, un basamento piramidal con estructura de tipo templo. Y el número 11, otro templo, donde también en su interior del basamento piramidal fue localizada otra cámara funeraria, 3 cámaras funerarias importantes dentro de la Acrópolis, que seguramente ahí fueron enterrados los gobernantes importantes de la ciudad. Para terminar, el número 12 sería la estructura 3, una estructura de tipo palacio, de tipo palaciego, donde está solamente conservada la parte frontal de los pilares que daban acceso hacia una primera crujía. El muro central y la cámara posterior, es decir, toda esta sección, se ha perdido, se ha derrumbado y no sabemos en realidad cómo fuera la conformación final de este edificio. Esto es el conjunto de la Gran Acrópolis, ¿no? Visto en una fotografía aérea. Este es el palacio, ¿no? Este es el edificio 5, ¿no? Con cámara funeraria, y bueno, vamos a ir revisando de manera rápida lo que sería el conjunto arquitectónico. Primero el palacio, por supuesto, esta es la entrada hacia el conjunto arquitectónico. Desde un patio hundido que se encuentra aquí y que se encuentra elevado con respecto al nivel de la Plaza Norte, bueno, tendríamos una vista de acceso justamente hacia esta porción. Un pórtico de acceso, bueno, confeccionado con pilares, y lo que vemos acá al fondo es un muro central y los restos de una bóveda de salerizo que se mantiene in situ de pie
en el extremo poniente, que sería esta sección de acá. La entrada, esta sería la entrada, digamos, hacia el gran conjunto, ¿no? A través de un pórtico. Aquí tendríamos los pilares, igual soportarían dinteles de madera que cubrirían la superficie de los pilares, y vean la manufactura de los pilares. Aquí ya hablamos de que el núcleo mismo del pilar, todo es manufacturado con ladrillos, por supuesto, tendría una gran rigidez, digamos, estructural, y no pierdan de vista cosas como esta. Vean el espesor del mortero contra el espesor del ladrillo. Es en realidad una arquitectura de mortero de cal encofrada con ladrillos, ¿no? Más que una estructura de ladrillos pegada con mortero de cal, ¿no? En ese principio. Esta imagen es muy importante porque lo que tenemos que imaginar es que sobre los pilares vendrían todo este sistema de vigas de madera, y lo que vemos acá sería la proyección de entrados de la bóveda del muro central, que llegaría hasta este punto, y su contraparte debería aparecer encima de los pilares, completándonos todo una galería de 100 metros de largo, ¿no? Que estuviera totalmente abovedada. Perdón, 80 metros de largo, exageré 20 metros, 80 metros de largo. Y otro detalle, el piso es un enlosado de ladrillos también, que al final también, claro, estuviera estucado. Esto es algo también formidable. Bueno, a quienes nos gusta el color del ladrillo podríamos dejar como aparente ladrillo, ¿no? Como acabado el ladrillo, pero ellos decidieron no, todo iba estucado, ¿no? Y en ningún momento, en ningún lado, veríamos justo la manufactura de los ladrillos. Aquí el detalle del muro central, igual los detalles de la conformación de las hiladas muy regulares de los ladrillos, pero que el mortero es mucho más grueso que el propio ladrillo. Aquí hay un vano de acceso, sería este, el central, de ahí el colapso de esta sección de la bóveda y seguramente la secuencia del colapso de la bóveda. Pasando esto sobre esta sección de muro es donde tenemos la bóveda aún en pie. Aquí vendría la tapa de bóveda, ahorita vamos a ver cómo eran las tapas de bóveda, y aquí vendría el otro entrado de la misma, seguramente con un ligero volado como este, haciendo el sofito y finalmente rematando en la sección superior. Roberto, ¿en dónde se ubica esa? Si te regresas a la anterior, Claro. esa sección, Esta ajá, es la de la bóveda. la de la bóveda es exactamente este muro. Es esta porción. El muro que vemos aquí perpendicular es este que Es se el ve de aquí. fondo, sí. Y este muro en realidad continúa un poquito más acá, casi al eje o al baño de este vano de acceso, ¿no? Que sería este que vemos acá. Me regreso a esta imagen. Perdón, adelanté. Me regreso a esta imagen. No se ve, pero bueno, al exterior, ahorita lo vamos a ver en otra imagen. Todavía restos de lo que fue la moldura media en la fachada hacia la parte exterior, ¿no? Que sería algo importante. Aquí, bueno, ya prácticamente lo que sería la manufactura de muro con núcleo de ladrillos, por supuesto. Esto es algo impresionante que lo veíamos desde la imagen anterior. Una plomada perfecta, ¿no? En cuanto a el paramento vertical del muro y una bóveda de salizo perfectamente bien equilibrada entre ambos entrados con núcleo de piedra, que es lo mismo que vemos en un palenque, ¿no? Solamente aquí, en lugar de lajas de piedra, acabo de decir piedra para esto, no, aquí vemos ladrillos, ¿no? En esa ejecución, pero es prácticamente incluso la misma proporción que guardaría, por ejemplo, la casa en el Palacio de Palenque, que tiene igual los 80 metros de largo que tiene esta estructura. Nada más que está dividida en dos partes. Esta sería mucho más larga en una sola secuencia abovedada, pero que nos remite mucho a ese espacio arquitectónico. Una vez que ingresamos por este vano, nos encontramos inmediatamente a la derecha con esto. Esto es lo que veríamos repetidamente en los templos 1, 2 y 3 de la Plaza Norte, que hablábamos que la crujía posterior es una sola habitación, pero que tiene dos pequeños muros que dividen una sección central donde hablaríamos de la presencia de un santuario. Esto es,
dos muros laterales con una ligera banqueta o cambio de nivel de piso para la conformación aparentemente aquí de lo que pudo haber sido un santuario al interior de lo que se presume sería un conjunto palaciego, aunque a mí me gusta más como para un edificio de características a lo mejor administrativas, ¿no? Incluso cívicas o ceremoniales dentro del conjunto de la Acrópolis, donde ya pasando este edificio largo de doble crujía, ahora sí ya ingresas hacia la parte privada residencial, ¿no? Este sería como el último edificio, digamos, público. Frente a esto, este muro es este de aquí, y frente a esto, al pie del muro, aparecen estos nichos que representan, ¿no?, lo que sería el perfil de bóvedas en salerizo, con el mismo principio de manufactura de lajas que se van escalonando hacia el frente y el acabado aplanado, ¿no? Nichos, no sabemos cuál fue su función, a lo mejor para la colocación de incensarios, de ofrendas, no sabemos. Lo que sí pareciera estar directamente relacionado con el santuario que tiene enfrente, ¿no? Los nichos están frente al santuario que acabamos de revisar y parecieran conformar un mismo espacio, ¿no?, de uso-función. Vámonos ya hacia la crujía posterior, ¿no? Esta es una imagen de esta sección vista desde este punto. Ahí nos volvemos a encontrar con la referencia de muros, y lo interesante es que, a diferencia de la crujía frontal, que es una gran galería porticada de acceso, la crujía paralela y posterior está dividida con muros interiores en varias cámaras o habitaciones. Y el detalle de acá, que es fenomenal, que es justamente el colapso parcial de la bóveda, del núcleo de la bóveda, que, digamos, esta sección se desprende y lo único que hace de estar así es caerse así, ¿no?, hacia un lateral. Lo que vemos es la deposición de los ladrillos, ¿no?, totalmente en lajas, aquí verticales por el colapso justamente de la sección de la bóveda. Otro detalle, de vista del otro lado, ¿no?, la sección de la bóveda, los aplanados todavía de estuco que tenemos acá, el entrados, y la sección colapsada, ¿no?, partida y caída, ¿no?, digamos girada sobre el mismo eje del muro. Y este es el detalle que les refería hace un momento. Tenemos los pilares, muro, y todavía lo que sería la moldura media en fachada, que nos indicaría que aquí arranca la bóveda hacia la parte interior, ¿no? Es decir, esta es la moldura media y este es el arranque del friso, ya no conservado, pero que también debió ser totalmente exquisito en cuanto a manufactura. Este es el detalle que acabamos de ver. Esta es la crujía posterior, la sección colapsada, la bóveda, y el experimento virtual que hicimos de imaginarnos la bóveda completa de este lado, lo mismo tendremos que hacer de este lado, con una fachada plenamente desarrollada o formalmente desarrollada, pero viendo ahora hacia los patios al interior ya del conjunto de la Acrópolis. Y aquí la crujía frontal que acabamos de ver, es decir, estamos viendo este lado, con otro de los muros divisorios en la parte frontal. Eso es esto de acá, donde aparecería aparentemente otro santuario, al igual que esto de acá, donde, bueno, la parte compleja es saber cómo fueron estos santuarios o qué función tenían, pero al igual que como ocurren con los santuarios interiores del Templo de la Cruz Foliada y del Sol en Palenque, cada uno de estos santuarios en sus muros desarrolla su propio techo en bóveda. Es decir, existe la gran bóveda, que es esta de aquí, y el santuario menor aún también tiene su propia cubierta en bóveda salerizo que cubre la sección propia del santuario. Es decir, hace un pequeño edificio abovedado al interior del gran edificio abovedado, ¿no?, como ocurre en Palenque, que es otra vez una réplica constructiva. Y un detalle, pues bueno, no, esto es el intrados de la bóveda, y estos son las huellas de los morillos de madera que iban de un intrados al otro y que quedan empotrados en el momento constructivo, ¿no?, posiblemente usados como cimbras o como andamiaje al proceso constructivo, que quedan ahogados. El detalle que me interesa que vean es, si bien aquí vemos
las líneas muy claras de los ladrillos con los aplanados. Aparentemente en algún momento hay una reparación de la superficie del entrabos de la bóveda, donde colocan tepalcates, teselas de ladrillos y de cerámica para cubrir la superficie, y esta no era el acabado final, también encima le colocaron, incluso aquí vemos 2 capas de estuco, ¿no? Lo que significa que el edificio sufrió o más bien tuvo muchos eventos de mantenimiento del mismo edificio, ¿no? Ya se cayó, el estuco no está pegando ahí, pues bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Le pusieron estas teselas, a lo mejor para que amarrara mejor el estuco, no lo sé, ¿no? Y finalmente dos capas más de estuco en la superficie. Y algo muy interesante es la presencia ya en la cámara posterior y en estos muros del palacio de vanos. Parecieran ser ventanas, literal, no sabemos exactamente cuál era la intención, si es la intención de generar una iluminación. Si es así, pues bueno, la iluminación sería, pues a lo mejor muy específica, ¿no? En las intenciones de dirección, de luz, de intensidad hacia el interior de estos espacios abovedados. Hablamos de la crujía posterior, donde ya no hay pilares, ya no es algo complicado, y aparecen justamente esta secuencia de ventanas. Observen. ¿Están orientadas? No, hacia el sur. Hacia el sur. Todas estas están hacia el sur. No, perdón, están hacia el oriente. Okay. Perdón, están hacia el oriente, sí, esta es la fachada oriente. Y algo particular es, bueno, tenemos un enlace perfecto de las jambas de este vano y un ladrillo que hace las veces de tapa. Así podríamos figurarnos fueran las tapas de bóveda. Para tener un poco más claro, el mejor ejemplo es este. Estas ventanas son de mayor sección que las rectangulares, y nos acercamos y vemos la manufactura, ¿no? Vean, aquí los ladrillos se salen de la escala justo porque es un ladrillo exprofeso para que sirva de tapa del claro dejado entre las 2 ventanas, y encima ya siguen los ladrillos cuatrapeados, ¿no? Con la conformación, y está delgadito, sí, exactamente, ¿no? Apuestan mucho por el mortero, ¿no? En la parte superior, más que en que este resista, ¿no? Las tensiones y los pesos. Bueno, el patio hundido, este es un patio que se localiza aquí, organiza la distribución al menos de estos 2 edificios, aparentemente, y da acceso a este que podría haber funcionado a manera de templo. Esto por la planta arquitectónica, aparecen los pilares, lo que debió ser una sola habitación, a lo mejor con usos rituales. Aparece un altar, este de aquí, muy particular, asociado a la escalera y escalonado con su propia escalinata, que sin que sepamos cuál fuera la función específica, pues bueno, estaría asociado aparentemente, insisto, con actividades rituales o cívicas ceremoniales dentro del conjunto privado de la misma acrópolis. No pierdan de vista el piso, el alzado del piso, y ahí se encontró en esta esquina justamente, esto es una vasija estucada donde se encontró un entierro hacia la parte interior. Aquí habría una diferencia, también en otro edificio se encontró la diferencia de que la vasija no fue la tapa, sino que la vasija fue el receptáculo, ¿no? Y esto es de lo más interesante. Hacia esta zona se encuentra un drenaje, viene desde el depósito de agua, que es este de acá, y sale por esta esquina. Un drenaje muy básico, como lo encontraríamos casi en toda Mesoamérica. Solamente son 2 paredes que cubiertas con una tapa, en este caso una laja, un ladrillo ya fracturado, ¿no? Cerraría toda la superficie del canal, y finalmente se construiría encima para pasar por encima de él, ¿no? Esto es un drenaje común y corriente, pero aquí
se encontró correspondiente aparentemente a una etapa anterior, un drenaje donde lo que hacen son tubos de cerámica para, no son medias cañas, son completos, sí, con boquilla para ensartarse uno con el otro y formar un albañal. Exactamente, totalmente. Es un albañal. Ya había baños. No sabemos si era para... La más pechacha. Sí. Bueno, esto es parte de los drenajes, de la infraestructura de drenaje. Ese se encuentra aquí abajo. Y bueno, este es el templo, ya el interior de lo que sería esta habitación. Aquí están los dos pilares. Y todo, pues bueno, ya el interior, piso y muros estuvieran estucados, aunque la manufactura, insisto, fuera de ladrillos. Y aquí un poco, justo respondiendo a esa pregunta, podemos ver ladrillos de diferentes secciones, de diferentes tamaños, aunque seguramente para casos específicos, claro, habría ladrillos de una sección prácticamente prefabricada, ¿no? Después viene esta sección donde encontraríamos a la estructura número 3, es esta parte. La escalera nos lleva al punto más elevado de la Acrópolis, se presume. Este fue una gran residencia, seguramente pudo fungir como la residencia de la élite gobernante de la ciudad, y desde ese punto se dominaría absolutamente todo. Esta es la cumbre de este edificio, y este es el arranque del pilar. Son estos dos de aquí, que serían parte de la planta arquitectónica, hoy parcialmente perdida por el colapso. Abajo, a un nivel inferior, vemos la estructura 1, que es esta de acá, otro edificio, presumiblemente de uso habitacional o residencial. La planta, dos crujías en paralelo, con un muro central, un vano central y dos laterales que nos conducen a una sola galería en la parte posterior. Solamente viendo detalles de plataforma de acceso, escalinata, un nicho en la parte central, los muros frontales, el muro en medio y el muro posterior todavía con los restos de aplanado de estuco, muy gruesos por la sobreposición de capas, y los detalles como también de la presencia de nichos al pie del arranque de los muros, como en el caso del altar que veíamos en el palacio, nada más que los nichos aquellos de forma triangular en su parte superior, este es un nicho completamente rectangular, pero escalonado, o llamaríamos abocinado a lo mejor, ¿no? En este principio de dos paños, ¿no? Dos jambas para formar la caja. En el extremo norte de la Acrópolis aparece el llamado Popolná, que mencionábamos. Es solamente una habitación. El nombre referiría a la casa del consejo, pero el nombre se le dio porque en la esquina todavía se conservan algunos elementos modelados en estuco. De izquierda a derecha encontramos, por ejemplo, la referencia de un ave que sujeta por el pico a una cuenta, presumiblemente de jade, y que lleva bandas que posiblemente hagan referencia al cielo, que se llamaría, o se diría Chan. Posiblemente sería también a lo mejor alguna referencia al nombre de la dinastía gobernante o al glifo de Comalcalco, ¿no? De Hoi Chan. Hacia un costado vemos esto, ¿lo identifica? Un brazo. Este es el brazo, Y esta es las la piernas, espalda, ¿no? Sí. este es el torso, el glúteo, aquí termina el braguero, y esto es el muslo y la rodilla. Personajes que aparecen representados de perfil y sedentes. Hay toda una línea de personajes. Estos, miren, aparece uno aquí, aparece otro acá, aparece uno aquí, aparece otro acá, y al aparecer esta línea de personajes sedentes, pues bueno, esto es lo que le dio el nombre de Casa del Consejo, pensando que esto será la representación de todos los integrantes del Consejo, ¿no? Del Consejo de Gobierno de Comalcalco. Vamos hacia que es el primero de los basamentos piramidales que vamos a revisar dentro de la Acrópolis. La planta arquitectónica es igual a la del Templo 1, 2 o 3 de la Plaza Norte. Crujía frontal porticada, crujía posterior dividida en su centro por la presencia de un santuario.
La fachada principal está viendo hacia el poniente, la imagen que estamos viendo es desde aquí abajo, desde esta plaza hundida o patio hundido, y de aquí estamos viendo la imagen hacia acá. Este es el basamento piramidal, aquí estaría el templo, esto es uno de los pilares, sería este de aquí. Y lo que vemos, lo que justo nos llama la atención, es que al eje central del vano, aquí, los pilares, ¿no? Este es el templo, los restos del templo, y aquí, por debajo de la escalera, esta es la escalera, se localizó una cámara funeraria abovedada. Aquí ya tenemos un cambio en cuanto a lo que serían las costumbres funerarias. Ya la élite gobernante ya no está usando estos grandes fuentes de cerámica, sino que, como los palencanos, están recurriendo a cámaras funerarias colocadas debajo de los templos y que en este caso están ahogadas o fueron ahogadas o clausuradas por la presencia de la escalera, construida posteriormente para sellar la cámara funeraria. Sería como una mezcla entre Reina Roja y Templo de las Inscripciones en Palenque, ¿no? Sin que ninguna existiera una escalera que nos permitiera ingresar desde el templo hacia el interior, ¿no? Sino una cámara abovedada sobre el núcleo del basamento piramidal, al eje y por debajo del templo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo acá. Esta es la entrada, igual una entrada abovedada, se ahorran el dintel, es una entrada abovedada, y dentro la cámara presenta en sus prácticamente 4 lados el escalonamiento de la bóveda para formar una especie como de cúpula escalonada hacia la parte interna. Vamos a ver un detalle en otro. ¿Como piramidal? Sí. Estructura 5 es esta pequeña de acá, es solamente una cámara muy angosta, sería esta de acá, sobre un gran basamento piramidal con escalinata central, o más o menos desfasada, y esta podría formar una especie de conjunto tripartita hacia este punto de la ciudad. Posiblemente esto sería una referencia importante acerca de un culto aparente. Esta es otra imagen de la misma estructura, y en la cima, ya lo tapó, bueno, en la planta, una estructura de tipo templo de una crujía muy angosta, seguramente también abovedada. La estructura 6 sería otro edificio muy pequeño, de menores dimensiones, ya no presenta templo, aparentemente un templo cubierto con material perecedero. Nos encontraron restos de bóveda en esta estructura, y que este y este darían su frontalidad a este punto. Podría ser, solo es de manera hipotética, que de alguna manera esta parte de la Acrópolis está replicando la distribución tripartita del grupo de la Cruz de Palenque, ¿no? Donde tendríamos el más alto, que es el Templo de la Cruz, el Templo de la Cruz Foliada y el Templo del Sol, que es el más bajo, ¿no? Incluso en escala arquitectónica así aparece, ¿no? Así es como ¿Puedes señalar lo los tres? Templo de la Cruz, Templo de la Cruz Foliada y Templo del Sol, que además presenta esa misma distribución en Palenque: al norte el más alto, al oriente el segundo más alto y el más bajo hacia la parte del poniente, ¿no? Es casi la misma distribución. Dígame. ¿Podríamos regresar a la imagen anterior, por favor? Y la pregunta es si en esta se ve más que el horizonte siempre va a tener montañas allá a lo lejos. ¿Montañas? No, no hay montañas. La sombra que está ahí es cielo. Esa es vegetación. Esto es vegetación. Esto es vegetación. Sí, eso no. Digamos, todo el horizonte no tiene Montañas, no. Esto es Planicie. totalmente plano. Esto es una planicie. Es la planicie costera de Tabasco. Donde llueve a montones. Y la estructura, bueno, la estructura 6, la menor, una secuencia de pequeños cuerpos escalonados formando un basamento piramidal, y lo que aparentemente fue parte de algunos altares o muros al interior. Se presume incluso que esta estructura pudo haber sido confeccionada completamente con materiales perecederos, ni siquiera muros de ladrillos, ¿no? Es decir, sería una estructura mucho más ligera. Veamos ahora estas mismas dos estructuras vistas desde la parte del poniente.
una réplica. Esto es meramente hipotético porque la frontalidad de este edificio pareciera dar hacia el patio y no hacia afuera. Lo que me interesa es que vean este. Este es el edificio 9, conocido también como templo funerario, sería este de acá. Hoy en día ya no existe ninguna evidencia del templo, se presume que pudo ser así, como los que hemos revisado en la tipología de Comalcalco, y se conserva el basamento piramidal con su escalinata. Esto es lo que vemos, el basamento piramidal, encima estaría el templo, y aquí, en origen, estuvo la escalinata, hoy retirada por el hallazgo al interior de una cámara funeraria, que en el caso anterior, como en este, tendríamos esto tapiado por la escalera, pero en realidad el acceso hacia una cámara funeraria. La cámara funeraria es más que exquisita, porque es a lo mejor la mejor proporcionada de estas cámaras funerarias. Crujía con muros de carga laterales y prácticamente la cámara abovedada con sus tapas de bóveda. Detalle: los restos de la aproximación de los dos filtrados, las tapas de bóveda, ¿no? Igual ladrillos de mayores dimensiones, como lo veíamos en la ventana. Restos del aplanado de estuco. Algo muy interesante es que el escalonamiento de las lajas también pudo haber funcionado para un mejor amarre del aplanado de estuco, y el aplanado de estuco no seguía el escalonamiento, era totalmente liso, totalmente plano. Lo mismo, como lo vemos acá, que es la proyección. Este es el sofito, el arranque de la bóveda, y luego vienen los muros. Esta cámara funeraria fue muy importante en su hallazgo porque presenta también la imagen de 9 personajes, 9 individuos que aparecen de pie, ricamente ataviados, y donde al frente de ellos, aquí, ya muy deteriorados, aparecían textos glíficos. En la misma interpretación que se dio al inicio de la cámara funeraria de Mixcanapacal, en Palenque, se pensó que eran los 9 señores del inframundo o de la noche, los llamados Bolontiku. Hoy en día se piensa que, al igual que en Palenque, que más bien se trata de los ancestros, ¿no?, del gobernante que finalmente fue colocado ahí en la parte interior. En detalle, los relieves, el personaje central, ¿no?, con una manufactura muy buena, ¿no? Por supuesto tendería a ser burda en comparación de la palencana, pero de todas maneras es una manufactura buena para el sitio. El otro personaje, vean la falda, el braguero, el brazo frente a él. Aquí están los glifos que lo identificarían, pero que lamentablemente, pues bueno, está perdido. Aquí el muro lateral, donde tendríamos otros 3, al frente 3, y en el otro muro justamente los 3 que complementarían los 9 personajes. Te fuiste, ya vimos otras tapas de bóveda. Ni modo. Y esto es muy interesante. Al centro de la cámara, los soportes de lo que seguramente fue o una lápida, o incluso hasta pudo haber sido un sarcófago saqueado, donde se colocara encima al individuo enterrado en la cámara funeraria, ¿no? Estos son 4 soportes que de menos soportarían una laja, ¿no? Una laja, o a lo mejor una tabla, ¿no?, una cama de madera donde fuera colocado justamente el personaje importante, seguramente el gobernante inhumado, ahí en la parte interior. Para finalizar ya con la Acrópolis, vamos a la estructura 5, el basamento piramidal más grande de la Acrópolis, pero emplazado en una parte más baja. Pues bueno, resulta ser ligeramente más bajo que el mismo palacio, ¿no? Es decir, este empieza desde acá, el basamento piramidal, este empieza a este nivel. La planta arquitectónica, la misma tipología: crujía frontal porticada, crujía posterior con un santuario en la parte intermedia. La escalera original estuvo viendo hacia el norte, estaría aquí, y otra vez el mismo principio constructivo. La escalera tapeaba la cámara funeraria al interior. Esta es la más amplia de las 3 cámaras funerarias. No lleva los Bolontiku, es decir, en cuanto a iconografía es más rica la anterior, pero esta es la más grande, y además la que se encuentra colocada en una posición más alta. Estas fotografías son muy malas. Perdón. Ahorita vamos a ver el interior, vamos a ver parte de esto, que son los pilares en la sección alta.
Esta es la planta arquitectónica solamente con los arranques de los muros, ¿no? El muro central, los pilares, y este detalle es interesante porque es un detalle de un modelado en estuco posiblemente perteneciente al friso y que ahora se encuentra en situ colocado al lado del pilar, de uno de los pilares de acceso. Alcanzan a ver los elementos modelados. Todo pareciera indicar este es un maxilar superior de algo que pudo haber sido un elemento de una cabeza de serpiente vista de perfil. Sabemos que también en el modelado en estuco los mayas de Comalcalco fueron grandes maestros. Por ejemplo, se han encontrado como parte de la ornamentación de muchos frisos de los edificios signos como este, elementos como este, todos modelados en estuco, con base de ladrillo, por supuesto. Otros elementos como este de acá. Todos estos se encuentran en el museo, pero formaban parte de la ornamentación modelada en estuco de los frisos, de los edificios en general. Y también hay maestrías como estas, ¿no? Las figuras antropomorfas, como estas aves acuáticas. O esta, que es monumental, es una gran cabeza, aparentemente de garza. Este es un pato, ¿no? O también otros modelados en estuco de cabezas humanas, como esta o como esta, que es de las más reconocidas. Esta imagen es interesante porque es totalmente una escultura de bulto, pero observen la base. Es el ladrillo, ¿no? Finalmente, el núcleo es el ladrillo y ya sobre este núcleo modelaron el rostro. Y otros más que, sin lugar a dudas, serían imágenes de dioses, de deidades que formarían parte de esta alegoría escultórica de los frisos en los edificios. Regresemos al edificio, al templo 5, y ahora sí, aunque las fotos son muy malas, las que tengo del interior, pasando este vano encontraríamos justamente un corredor abovedado que nos lleva a la cámara funeraria, a la parte interior, y la cámara funeraria está conformada por una especie de entrados de forma piramidal en los 4 muros finalmente que cierran a la cámara funeraria, ¿no? Es decir, muro posterior, laterales y frontal se escalonan para formar una especie de cúpula, sin que sea una cúpula porque no es sección circular. Se desarrollan de forma piramidal hacia la parte interior. Ya para cerrar, estos 2 edificios también están excavados y abiertos al público dentro de la misma Acrópolis. Aquí hay una plaza hundida. Todo esto es la gran Acrópolis, ¿no? Y falta mucho todavía por excavar. Pero los templos 6 y 7 son importantes. La planta arquitectónica vuelve a ser la misma, ¿no? Ya no la voy a repetir, ¿no? Y el templo 6, el primero, presenta igual 2 etapas constructivas. La última es la manufacturada con ladrillos. Esta diferencia de alturas corresponde a la última etapa constructiva y subestructura, que digamos lo que hicieron fue cortar la mitad del frente del edificio y dejar expuesta la subestructura al frente, mientras que la mitad posterior es la superestructura. ¿De acuerdo? Este es el corte, ¿no? Arqueológico. Y al centro, debajo de la cubierta, un mascarón de una deidad que aparentemente por la proyección de los pómulos y los ojos, además hay quienes dicen que por el tipo de diadema que presenta, podría ser la representación de Itzamnaj, el dios viejo del cielo, el dios creador. A esto habría que agregarle, por supuesto, un pigmento que seguramente debió tener. El templo 7, el gemelo, no se queda atrás. Y en la excavación arqueológica pasa exactamente lo mismo. Tenemos la última etapa constructiva de ladrillos y lo que está debajo de la cubierta de protección corresponde a la subestructura de esta arquitectura de tierra solamente recubierta con modelados en estuco, con aplanados y modelados en estuco. Escalinata central, 3 cuerpos del edificio con modelados en estuco, donde podemos ver una cenefa con elementos de cabán o grifo de la tierra, personajes sedentes y una sección superior. Vamos a ver detalles. El personaje sedente con las manos extendidas, seguramente soportando algo. Aquí venía otro, hoy ya casi perdido.
Y del otro lado, digamos en una simetría de espejo, aparece la misma imagen, el mismo discurso iconográfico. Y la banda que nos representa a nivel terrestre, lo que podría ser una referencia a que de aquí hacia arriba se representa un nivel terrestre, o esto es el nivel terrestre, y de aquí hacia abajo, posiblemente el nivel del inframundo. Algo particular es que el cuerpo superior está conformado por una banda con glifos, y aquí aparece de manera abstracta la cabeza de una serpiente vista de perfil girada hacia abajo. Pueden calcular, todo esto es el maxilar superior, con un gancho en la punta, los colmillos, y este es el maxilar inferior. Esta misma imagen, siguiendo esta banda, pasa por debajo de la escalera y llega al otro extremo, lo que aparentemente nos representaría a una serpiente bicéfala, cuyo cuerpo es una banda celeste y que nos representaría el nivel celeste y la serpiente cósmica o el dragón cósmico, como también es conocido en la iconografía maya, ¿no? esta referencia. Finalmente, bueno, esto es parte de la propia escalinata, ¿no? en su parte central, y que nos muestra otra etapa constructiva que se encuentra aquí abajo, ¿no? Es decir, esto es parte de la sobreposición arquitectónica de varias etapas. Y de esta superestructura, la escalinata estaba delimitada con alfardas también modeladas con elementos iconográficos de estuco. Sí, ya son las 8, no sé, las 9, las 10. Finalmente, algo que no vimos es, por ejemplo, otra serie de representaciones de ladrillos, como esta, que son imágenes simétricas, geométricas, abstractas, o en este caso, algo muy interesante que podría ser la generación de un centro con 4 rombos cardinales, simulando la flor de 4 pétalos, que sería otra vez una alegoría hacia un plano cosmogónico dentro del mapa mesoamericano, ¿no? Y que también aparece en otro ladrillo. Ahora sí, preguntas. Sí, hablando de esas parte, ¿esos ya no llevaban estuco? O sí, bueno, en el caso de ese se ve que el relieve es como muy bajo, entonces a la hora de poner estuco pues se perdería. Y si se han encontrado en alguna, bueno, en el sitio ya como parte de la estructura. Ninguno, ese es el problema, que no se ha encontrado ningún ladrillo de estos escultóricos in situ, que podamos decir efectivamente formaba parte de una escultura. De hecho, no recuerdo, pero la mayoría de los ladrillos formaban parte de una colección particular al momento del hallazgo de Comalcalco, digamos el hallazgo científico de Comalcalco, y fueron donados para hacer el museo del sitio, pero se encuentran todos descontextualizados, y efectivamente algunos como estos nunca llevarían un aplanado de estuco porque se perdería. ¿Y tienen algunos restos de pigmento en ese caso, de los que tienen poco relieve? Se han encontrado muy pocos casos. Por ejemplo, la fecha de calendario que es justamente pigmentada, pues bueno, nos presume a que también se les aplicaba en algunos casos el color, pero la mayoría ni conservan el estuco, ¿no? El aplanado de estuco, y menos los restos de color. Entonces, ¿por qué de manera posterior se le asignó el nombre de Comalcalco? Por los ladrillos, ¿no? Justamente por la referencia a los ladrillos y al comal que se hace de arcilla, ¿no? En realidad, al no encontrar un nombre como para ponerle la casa de los ladrillos, ¿no? Le ponen la casa de los comales. Pero es la referencia al gran uso de los ladrillos, ¿no? para la edificación. ¿Alguna más? Muchas gracias nuevamente por estar